El vampiro de Tartino, de Ernesto Díaz Alcántara. Cuento incluido en Páginas desde la oscuridad. Antología de cuentos. Loce Publications 2022. No había casa más oscura y tétrica en todo el barrio. Con ventanas pintadas de negro y una verja destartalada, la mansión, con el número 23 de la calle más septentrional de la ciudad, se había ganado a pulso la fama de casa embrujada. El propietario del inmueble era un viejo enjuto que lo había habitado los últimos 30 años. A pesar de ser una de las personas con más antigüedad en el barrio, no saludaba a nadie y, a excepción del cartero, nadie conocía su nombre. El vecino de enfrente lo llamaba el viejo Frank. Para otros era simplemente el loco del 23. El octogenario era un animal de hábitos. Todos los lunes a las 10 de la mañana salía al supermercado y regresaba de él entre las 11:15 y las 11:30. Los miércoles le gustaba ir a pescar por la noche y siempre regresaba un par de horas antes del amanecer. Los sábados cortaba el césped, a excepción de los días de lluvia. Los domingos iba a la iglesia, aunque siempre esperaba a que la ceremonia hubiera empezado y salía un par de minutos antes de que terminara. De esta manera evitaba el engorroso trámite de tener que socializar. Su vecino de enfrente asumía que era un hombre viudo y jubilado que vivía de su pensión, aunque nunca pudo corroborarlo. Nadie lo visitaba, ni en Navidades ni en Pascua. Frank parecía ser un hombre amable. Su rostro de rasgos suaves y apacibles lo hacían parecer simpático, y sus pequeños ojos claros y su mirada tierna lo mostraban como una persona confiable. Su cabello blanco y limpio crecía de forma descuidada. Era alto y delgado y, desde hace ya algunas décadas, propietario de una pequeña joroba. Su estilo de vestir era el que se esperaría de un hombre de 80 años. Un día regresó un poco tarde de la pesca. Los suburbios de Tartino gozaban de la tranquilidad esperada para esas horas de la madrugada. Era un día de luna llena y las calles reflejaban un bello color azul. La vieja furgoneta se estacionó en el garaje del número 23 de la calle Álamo. El portón eléctrico bajó con su lentitud habitual y escondió tras de sí la furgoneta que aún despedía gases por el escape. Tardó un par de minutos en entrar a su casa. Quería asegurarse de que la presa que había cogido estuviera bien amarrada y que, al transportarla hasta el sótano, no ocurriera ningún accidente. El sótano de Frank era enorme. En todas las paredes se mostraban orgullosos los trofeos de una vida de caza. En el centro de la estancia había una pulcra mesa de trabajo donde se encontraban ordenados todos los instrumentos que se necesitan para el destace y el despedazamiento. En una de las esquinas había un enorme congelador industrial que por su tamaño bien podría pasar por un cuarto dentro del sótano. El primero en darse cuenta de su llegada fue Luis. «Esta bestia es lucido, viejo. ¡Qué belleza!», dijo el joven sin moverse de su lugar. Frank no le contestó, pero sus mejillas se tornaron coloradas en respuesta al comentario del joven. No era un hombre que supiera agradecer los cumplidos de otra manera que no fuera ruborizándose. Siempre había sido tímido. Marta, al oír tanto ruido, abrió los ojos y lo primero que contempló fue la belleza de Julia, pero, celosa, prefirió no comentar nada. Frank se lo agradecía, porque no sabría qué decir si la rubia le reprochaba algo. Siempre había sido su favorita. Después de depositar la pesada carga en la mesa de trabajo, el octogenario se sentó en su mullido sillón y encendió la radio. No era que en su sótano le faltara compañía, era más bien esa necesidad insoslayable de saber qué estaba pasando en el mundo exterior del que, a pesar de sus habituales salidas, se sentía desconectado. Aún era temprano para el noticiario de las 6, pero con una taza de café cualquier espera era soportable. Pasó una canción tras de otra, sin cortes ni interrupciones, hasta que el reloj marcaba las 6 en punto. Con una puntualidad casi inglesa, la cortinilla de bienvenida del noticiario se escuchó a través del viejo receptor Post. Las primeras 5 fueron noticias aburridas sobre impuestos y asuntos políticos y otros temas insulsos. Pero la sexta noticia del orden del día le llamó mucho la atención. Hablaban sobre
el vampiro de Tartino, un ser misterioso, culpable de media docena de desapariciones en el pueblo y sus alrededores. Había un par de personas que lo habían visto, pero que desafortunadamente no podían hacer una descripción de su aspecto, pues lo habían divisado en la oscuridad. La bella voz de la presentadora pronunció 6 nombres que correspondían al número de víctimas, en su mayoría mujeres. Del vampiro se sabía poco. Podía ser un tipo alto o bajo, podía ser gordo o flaco. Los testigos no se ponían de acuerdo. En lo único que coincidían las declaraciones era en que vestía de negro y que se movía con una lentitud mecánica y exacta que paralizaba de terror a sus víctimas. En el lugar de los raptos siempre aparecía sangre perteneciente a las víctimas. La cantidad era pequeña y llamó la atención que la dilapidación siempre se llevaba a cabo lentamente y por goteo. De ahí que el raptor fuera confundido con un vampiro succionador del preciado líquido. A Lois lo entristecían 2 cosas. La primera, que a Frank le pareciera morbosamente entretenido escuchar los pormenores de la noticia. La segunda, escuchar su nombre dentro de la lista de desaparecidos. Si Luis no hubiera tenido la pésima idea de salir a caminar al lago a medianoche, ni las noticias ni el morbo de Frank serían cosas que lo molestarían. A Marta no le sorprendía oír su nombre y su apellido cada vez que se hablaba del vampiro de Tartino. Pero el ver que Luis se llenaba de odio y frustración cada vez que escuchaba su nombre, se le antojaba sumamente patético. Frank seguía escuchando las noticias a pesar de que Luis lo interrumpía a cada momento, haciéndole preguntas sin importancia. Julia abrió los ojos, o al menos eso le pareció a Frank. Lo que encontró a su alrededor la llenó de miedo. Marta, que había pasado por la misma situación, intentó calmarla, pero como precisamente ella misma había pasado por esa situación, sabía que era imposible el poder conseguirlo. Sin embargo, no dejó de intentar. Los gritos de Julia comenzaron a molestar a Frank en el momento en el que éste la introducía en el oscuro y frío cuarto. Los gritos de la bella chica se apagaron tras una robusta puerta. El resto de los chicos estalló en una insufrible algarabía. El viejo les pidió a todos que guardaran silencio y, para su sorpresa, todos obedecieron. Por un par de días no bajó al sótano. Sin embargo, los chicos se comportaron muy bien en su ausencia. No se oyó en todo ese tiempo ni un solo ruido. El domingo por la tarde bajó por fin. Sin hablar con ninguno, sacó un enorme bulto del congelador y se dirigió a la mesa donde lo depositó. Con el enorme cuchillo de golpe, propinó violentos machetazos sobre el contenido de la mesa. Como siempre, separó los pedazos y los llevó al congelador, apartando para ese momento un pequeño pedazo de muslo. Al resto le aplicó el producto en embalsamamiento y lo dejó colgando para que se curtiera. Ese mismo día por la mañana, Frank había escuchado en el cuchicheo de la iglesia que el número de víctimas había aumentado. Una bella chica de 18 años había desaparecido en 3 semanas. Él solamente podía pensar en el suculento pedazo de carne que lo esperaba en casa. Cuando llegó de nuevo el miércoles, salió para su habitual noche de pesca. Esta vez tenía previsto cambiar de lugar y se instalaría en la parte sur del lago. Esa misma noche el vampiro fue visto por un grupo de excursionistas foráneos. Uno de ellos había desaparecido. Todos los excursionistas coincidieron en que el vampiro vestía de negro y que tenía una altura impresionante. Uno de ellos juró haber visto al vampiro pegado como sanguijuela al cuello de su víctima, un joven de 25 años llamado Petro. Frank llegó a casa a la hora usual y completó su ya descrito ritual. En el sótano lo esperaban Luis, Marta, Julia y el resto de los chicos. Esta vez el bulto le pareció más pesado que de costumbre. Luis quiso hacerle un comentario burlón cuando lo vio jadeando pesadamente, pero el viejo no tenía buen semblante y Luis prefirió guardarse la broma para una mejor ocasión. Marta y Julia parecían preocupadas. Los efectos por comer carne contaminada con compuesto 1080 empezaban a manifestarse en Frank. El octogenario pasó la peor semana de su vida. No bajó al sótano ningún día. El domingo apenas tuvo fuerzas para conducir. Intentó llegar a la puerta de la iglesia, pero sus pies ya no le respondían y lo obligaron a arrodillarse a modo de penitencia a escasos metros de la entrada del templo.
Unos segundos después se desvaneció. Lo último que pasó por su cabeza antes de morir fue una preocupación por sus chicos del sótano. ¿Quién cuidaría de ellos? ¿Quién se encargaría del chico nuevo? A las 9:30 de la mañana, Andrea Colucci, apodado Frank por su vecino de enfrente, moría a causa de un envenenamiento por monofluoroacetato. Su cuerpo de casi 2 metros de altura fue llevado a la morgue del pueblo, en donde se trató con los mayores cuidados a causa de la toxicidad de su cadáver. Casi una semana después, la policía, al no encontrar a ningún pariente vivo del interfecto, entró a la casa de Frank a la fuerza a causa de la insistencia de los vecinos que se quejaban de un fuerte olor a animal muerto. Lo que al principio se sospechaba como una mascota muerta, rápidamente llenó de espanto a los agentes de la policía que hicieron el allanamiento. Los periódicos locales, incluso algunos medios internacionales, publicaron varias notas sobre el caso del vampiro de Tartino, también llamado por algunos medios como el caníbal de Tartino. Incluso en internet se podían encontrar algunas fotos, filtradas por algún miembro de la policía local, en las que se mostraba el espeluznante sótano del viejo Andrea, lleno de trofeos de caza y pesca, y 7 cabezas disecadas de los jóvenes secuestrados y el cuerpo entero de Petro en estado de putrefacción sobre una mesa de trabajo. Los otros cuerpos se encontraban meticulosamente cortados en el enorme congelador, a excepción de las partes que el viejo enjuto se había comido. Aunque localmente se conoció que envenenaba a sus víctimas con compuesto 1080, lo que a la postre causaría también su propia muerte, ningún medio publicó muchos detalles sobre su modus operandi. Se desconoce la razón por la que en las últimas 8 semanas Andrea Colucci había cambiado las presas animales por las humanas. También se desconoce el modo en el que el jubilado maquinista consiguió el compuesto 1080. La sangre encontrada en la escena de cada crimen se sumó a la serie de misterios que encierra el caso. Lo único seguro en todo el caso fue que la mansión con el número 23 de la calle más septentrional de Tartino se había ganado, premonitoriamente, la fama de casa embrujada.